decidido, Señor, oh Dios, yo tengo más que suficiente, ya no necesito nada más, porque tú me has dado salvación, porque tú me has dado vida eterna, porque tú me has dado, Señor, el sentarme en las mansiones celestiales, donde no hay lágrimas, donde no hay llanto, donde no hay dolor. Dios lo hará otra vez. Y la gente no ve el mundo de Dios, no ve el camino de Dios. Y está envuelto en ese mundo de pecado y de maldad transitorio, fugaz, corto, que envuelve, que amarra, que ata. Y la gente se envuelve en él. A punto que sin quererlo, sin saberlo, idolatramos y servimos al mundo de manera inconsciente. Todos los mandamientos que Dios nos ha dado a nosotros para cumplir. Cuando nosotros no lo cumplimos, tenemos que hacer eso mismo, pero para el rey del mundo, para el mundo terrenal, por default, como dicen los americanos, por diferencia. Es si no lo hace para Dios, lo hace para el mundo. Dios dice, Dios nos manda a nosotros a orar, a confiar en Él, a buscarlo. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros, cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, nos concentramos en el problema y comenzamos a pensar en el problema, y a veces no podemos dormir por el problema, y todo lo que hacemos es hablar de ese problema, de buscar cómo resolverlo. Hacer todo ese problema nos ha arropado y se ha enseñoreado de nosotros, porque todo lo que hacemos, toda la diligencia, todo lo que hacemos es para ese problema. Pero Dios nos llama a nosotros a orar. Y yo le quiero decir, si usted es lo que dedica al problema, lo dedica orando a Dios por ese problema, no hubiera problema. Pero nosotros, fíjense como lo que no hacemos para Dios, entonces tenemos que hacerlo para el mundo, porque los problemas son del mundo. En el cielo no hay problema. A donde usted va a vivir no hay situación difícil, no hay crisis, no hay calamidad, no hay dificultad. Entonces ese problema es terrenal, de aquí del mundo, y no merece que se le rinde tributo ni adoración. Entonces cuando Jesús habla de servir a dos señores, cuando usted le dedica todo su esfuerzo, su sueño, toda su diligencia al problema, usted está honrando a Mamón, el Dios del problema, el Dios de la riqueza, el Dios de todas las dificultades. Ahora, si en medio del problema usted adora al Dios que le ha salvado, que le ha dado salvación y vida eterna, en el que la Biblia describe que usted va a vivir allí, que usted tiene un lugar reservado para vivir eternamente y para siempre, olvídese del problema. Gloria a Dios. Dedique su tiempo a glorificar a Dios y no le rinda tributo a esa. Entonces, este versículo es necesario entenderlo en el perfecto contexto que Jesús está hablando, porque esas son las cosas que pasan con nosotros. Pero fíjense lo que sucede cuando Dios crea el mundo y nos revela a nosotros lo que debemos hacer para vivir con Dios, para salvarnos, ¿verdad? Hacemos como lo que hizo el hombre del video. Yo quiero decirle que yo no sabía nada de ese video. Que no vayan a pensar que el pastor trajo su video sabiendo lo que iba a decir. No, yo no sabía nada. Pero ¿sabes lo que pasa? Que la gente se esconde de Dios para que no lo vean. Para que no lo vean lo que están haciendo. Porque quieren servir a Dios
y servir a Mamón. Y Jesús dice, nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Y eso pasa siempre que usted tiene que decidir entre dos cosas. Llega el momento en el que tiene que verdaderamente tomar una decisión y ahí se evidencia. La Biblia dice en el libro de Malaquías, capítulo 3, muy pronto se echará de ver la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Muy pronto, dice la Biblia, muy pronto, el libro de Malaquías, capítulo 3, se echará de ver la diferencia. ¿Saben por qué? Porque hay gente camuflajeada, hay gente disfrazada, hay gente que engañan a Dios, que creen que engañan a Dios, que están indicando como que están sirviendo a Dios, pero no le están sirviendo. Entonces, va a llegar un momento y Dios va a crear ese momento en que usted va a tener, que se va a ver lo que sirven a Dios y lo que no le sirven. Es importante que nosotros entendamos bien lo que Dios quiere que nosotros entendamos con esta palabra, que Jesús dijo aquí de servir a dos señores, porque esa situación va a venir a nuestra vida. El pueblo de Israel manifestó una situación que le era un poco difícil conocer a Jesús. Porque cuando nosotros analizamos el caso de José, José tipifica a Jesús. Y lo mismo que pasa con José, después uno lo ve con Jesús. José, hijo de Jacob, primero prácticamente cuando lo quieren matar, que psicológicamente él entiende, él vive la muerte, porque él dice, vamos a matar. Y uno intercede por él y dice, no lo matemos, para que no derramemos sangre por nuestra mano. Vamos a echarlo a una cisterna para que se muera ahí. O sea, psicológicamente vive la muerte. Luego viene el otro proceso y lo venden a él. Y sus hermanos lo dan por muerto, por desaparecido, porque no existe ya. Sin embargo, cuando él se va a Egipto, lo maquillan como un egipcio. Y sus hermanos tienen que ir allá a Egipto. Cuando van a Egipto, quien lo recibe y lo encuentra, que es rey allá, que es dueño de todo lo que hay, que es el que manda, el jefe que puede hacer y disponer. Pero ellos no lo conocen. No conocen a José, no lo pueden conocer. Y con Israel pasa la misma situación. Que Jesús, sus hermanos carnales, que vivían con él, el pueblo, los egipcios, seguían a José, sabían quién era y respetaban y honraban a José. Y en el pueblo de Israel la gente andaba detrás de Jesús. Y lo entendían Jesús haciendo milagros y declarando palabras que venían directamente de parte de Dios. Pero los hermanos carnales de Jesús no lo aceptaban. Entonces, a veces suceden esas cosas, que Dios está con nosotros, obrando, revelándolo, dejándose conocer, dejándose entender, y nosotros no podemos ver. Y entonces queremos ocultarnos de Dios, hacer un sincretismo, decir que estamos o que no estamos. Por eso algunos en el pueblo de Israel, reconociendo, no pudiendo negar a Dios, porque esa es cuando la Biblia habla en Romano, que nadie va a poder tener excusa, porque Dios se ha revelado a todo ser humano. Dios se ha revelado a nosotros. Nosotros sabemos que Él es real. Entonces no vamos a poder tener excusa delante de Dios.
Hay un joven que duró tenía 3 años trabajando en una empresa. Y él, un día estaba en su casa reflexionando y reflexionaba y decía, oye, pero yo soy una estrella, decía. Yo tengo 3 años trabajando ahí, todavía nadie se da cuenta que yo soy cristiano. Entonces, hay gente que está camuflajeado y no quieren declarar, no quieren decir lo que son, no sirven abiertamente y enteramente a Dios. Él se alababa porque él decía, yo he podido lograr, ¿verdad?, estar todo este tiempo aquí sin que nadie me descubra, ¿verdad? Y hay gente que está aquí en el mundo y no quiere que lo descubran, no quiere que entienda. Si usted comprende lo que Dios ha hecho, si usted pudiera entender lo que Dios tiene para usted, lo que Dios tiene reservado, no amara tanto su vida, no valorara tanto las cosas de este mundo que perece, que Dios tiene algo especial y que estamos transitoriamente en este mundo para dar testimonio de ese Dios que también creó a este mundo para nosotros y que lo otorgamos nuestro derecho, ¿verdad?, al que está ejerciendo el control de este mundo y al cual nosotros hemos renunciado voluntariamente para agradar y servir al Señor. Y no podemos ocultarlo, porque al Dios que le servimos merece toda la gloria y la honra. Y que abiertamente nosotros declaremos en todo el mundo que somos hijos de Dios. Y que demos testimonio de ese Dios al cual servimos. Porque a eso que nosotros hemos sido llamados. Entonces, donde quiera, en todo lugar, en cualquier parte donde nos encontremos, tenemos que declarar que Él es nuestro Dios. Y que solo le servimos a Él y a nadie más. A nadie más. Y la Biblia habla, porque cuando Jesús habla de esto, Él dice, en el mismo pasaje que tiene que ver con todas las cosas, Él dice, busquen primeramente el reino de Dios. Y eso que ustedes anhelan, esas cosas por las que ustedes luchan, Dios se las va a dar. Jesús habla de eso, se refiere a eso. Pero hay gente que ese mundo no lo puede apartar de Él. Y lo aman. La mujer de los Sodoma se le entró en la vena. Lo tenía en los genes, metido. Ella vio lo que hicieron los ángeles. Ella oyó lo que los ángeles dijeron. Ella entendió lo que estaba pasando y sabía. Y los ángeles le dijeron, no volteen hacia atrás. Pero el mundo estaba impregnado de ella, estaba metido en ella. Y ella es el tipo de gente que quiere servir a Dios, pero que tiene el mundo. Entonces, va caminando, le dice, no voltee hacia atrás. Lo que retrata en el episodio, dice que ella se va, mientras camina, ella se va quedando un poquito atrás, para mirar hacia atrás. Porque ese mundo la había envenenado, estaba corrompido, estaba dañado. Y violentó el decreto que se le había dado, porque estaba metido el mundo en ello. Y hay gente caminando en esa situación, de esa dualidad, de estar en el mundo y estar en la cosa de Dios. No, mire, usted tiene que definirse, porque va a llegar un momento en que usted tiene que tomar, se va a declarar, si no por usted, Dios va a provocar. Hicieron en la selva hubo una situación ahí, y entonces cogieron los animales,
se dividieron y estaban buscando cada quien su grupo para defenderse uno de los otros. Y entonces las aves estaban juntas, reunidas todas. Entonces el murciélago abría las alas. Cuando estaba junto con las aves, abría las alas. Y este pasaba ahí como algo, porque había las alas y ahí todo el mundo, toda la gente tenía que el murciélago era un ave. Pero ¿qué pasa? Que cuando venían los animales, cerraba las alas, ¿verdad? Y sacaba todo lo que pareciera un ratón. Y entonces él parecía que era animal, pero parecía que era ave también. Pero llegó un momento que las aves se dieron cuenta que cuando los animales venían, él tomaba otra posición. Y los otros se dieron cuenta que él, cuando las aves venían, tomaba otra posición, lo descubrieron. Porque dice la Biblia que va a llegar un momento en que usted no puede vivir con eso todavía, ese engaño. Porque Dios está mirando, Dios está viendo. Entonces el murciélago lo acabaron. Entonces lo sacaron y entonces estaba solo y lo destruyeron. Y tenemos que tener pendiente cuál es nuestra posición en el terreno. Porque fíjense lo que pasa. Cuando Jesús está hablando es porque nosotros, la gente está esperando por nosotros. Que le digamos, que no tengamos en poco lo que somos para caminar con Dios. Adonis decía, esa muchacha que yo le prediqué fue a la iglesia. Entonces, ¿quién influye más en nosotros? ¿El mundo o nosotros en el mundo? Porque nosotros hemos sido llamados para influir en ese mundo, para transformar ese mundo, para cambiar ese mundo, no para que ese mundo nos cambie a nosotros. Que Dios dijo a Jesús, vosotros sois, en ese mismo pasaje, la luz del mundo y la sal de la tierra. No es para que ni esa sal, ni esa luz, el mundo puede apagarla ni quitarle el sabor, sino esa sal y esa luz es lo que tiene que alumbrar y dar sabor a ese mundo. Y Jesús habló de eso y Él dice, para hacer eso, tú no puedes ocultar lo que tú eres. No puedes estar sirviendo a uno y a otro. Tienes que declarar a quién tú vas a servir. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que valorar lo que Dios nos ha dado. ¿Se recuerdan del mensaje que prediqué, donde hablaba de la palabra Dayenu? Una palabra hebrea que significa, si solo nos hubiera sacado de Egipto, con solo sacarnos de Egipto, es más que suficiente. Si no hubiera hecho nada más, solo con sacarnos de la esclavitud. Pero Dios no solo sacó al pueblo de la esclavitud, lo alimentó con maná en el desierto, le dio agua y lo llevó a una tierra nueva que fluye leche y miel. Y Dios a nosotros nos sacó de ese mundo, nos limpió, nos ha dado salvación y vida eterna y nos va a llevar a la patria celestial, donde moraremos y viviremos con Él eternamente y para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor. Y le digo, Señor, oh Dios, yo tengo más que suficiente, ya no necesito nada más, porque tú me has dado salvación, porque tú me has dado vida eterna, porque tú me has dado, Señor, el sentarme en las mansiones celestiales, donde no hay lágrimas, donde no hay llanto, donde no hay dolor. Dios lo hará.